Mi madre no lo susurró. Lo dijo lo suficientemente alto como para que toda la sala lo oyera. Ojalá nunca hubieras nacido. Las conversaciones se cerraron de golpe. Las copas se quedaron suspendidas en el aire. Hasta la música pareció atragantarse, y yo me quedé ahí parada, sintiendo como todos los ojos de la sala se giraban hacia mí, esperando ver si por fin me derrumbaba como siempre habían supuesto que haría. Pero en lugar de eso surgió algo distinto, algo que había permanecido en silencio durante años. Alcé la cabeza, dispuesta a responderle de una forma que nadie esperaba. Porque el instante en que ella intentó borrarme fue el instante en que descubrí una verdad que nunca quiso que yo supiera. Crecí en una casa de 2 plantas en una calle tranquila de Rochester, el tipo de lugar que la gente describe como estable, pacífico, predecible. Y quizá lo fuera para todos menos para mí. Desde que tengo memoria, en nuestra casa existía un orden no escrito, una fuerza gravitatoria alrededor de la cual todo parecía girar. Y ese centro no era yo. Era mi hermana menor, Ashley. La niña de oro, la chica cuyo nombre era capaz de iluminar el rostro de mi madre más rápido que la luz del sol al golpear una ventana. Si Ashley estornudaba, mamá corría por pañuelos como si estuviera tendiendo a un tesoro nacional. Si Ashley traía a casa una cinta, cualquier cinta, incluso de esas que dan a todos los niños solo por presentarse, papá lo anunciaba en la cena como si fuera la noticia del día. Y cada vez que yo conseguía algo, aunque fuera algo real, algo ganado con esfuerzo, la reacción era siempre la misma. Educada, breve, una palmadita suave en la espalda antes de que el foco volviera de inmediato al lugar que le correspondía. Recuerdo el año en que quedé en primer lugar en la competición regional de matemáticas. Tenía 14 años. Llevé aquel certificado a casa como si fuera lo más frágil del mundo, aterrorizada de que se doblaran las esquinas. Mamá ni siquiera levantó la vista del cesto de la ropa cuando se lo puse delante de ella. ¡Qué bien!, murmuró, y enseguida añadió, Ashley hoy ha estado de voluntaria en el hospital. ¿No es maravilloso? Ella sí que está haciendo un impacto real. Impacto real. Aquellas 2 palabras se convirtieron en la vara de medir con la que lo medía todo. Salvar vidas, cuidar a las personas, tener un propósito. Y, al parecer, nada de lo que yo hiciera, aunque mantuviera en funcionamiento nuestras vidas reales, calificaba. Pero yo seguía adelante. Trabajé madrugadas en una cafetería durante el instituto, corriendo de clase al turno y luego a casa, donde seguía estudiando hasta que me ardían los ojos. En la universidad tuve 3 trabajos a la vez: dar clases particulares, limpiar oficinas, reponer estanterías, porque las facturas no se pagaban solas. Y mis padres nunca preguntaron cómo lo lograba. Solo preguntaban cuándo vencían los pagos. Algunas noches, cuando me quedaba hasta tarde en la cafetería, limpiaba las mesas e imaginaba cómo sería sentirse vista. No celebrada, ni siquiera eso, solo vista. Pero aprendí a vivir con el silencio. Aprendí a sobrevivir dentro de él. Años después, cuando me aceptaron en Stanford para el MBA, mi tutora lloró más que mi madre. Ella solo asintió, murmurando algo sobre las guardias de Ashley en urgencias, como si mi admisión fuera una nota al pie menor en la eterna saga de excelencia de Ashley. Aún así, una pequeña parte de mí creyó que las cosas cambiarían, que tal vez un éxito de ese calibre inclinaría por fin la balanza. Y durante un momento después de la graduación, me permití esperar. Elegí Seattle porque me parecía un comienzo limpio. Una ciudad construida sobre la ambición, iluminada por torres de cristal y una determinación empapada de lluvia. Pensé que tal vez regresar a casa con un MBA de Stanford y una oferta de consultoría en la mano los haría sentir orgullosos. Que tal vez me verían por quien me había convertido. No sabía que la cena en el Mónaco demostraría lo equivocada que estaba. La semana posterior a la graduación fue un borrón de felicitaciones de gente que realmente había sido testigo de mi trabajo. Profesores que me habían guiado, compañeros que habían pasado noches en vela a mi lado, colegas que sabían cuántos plazos había cargado sobre mis hombros. Por primera vez, me permití creer que tal vez esta vez mis padres darían un paso hacia mí. Que tal vez vendrían no por obligación, sino por orgullo. Así que reservé la sala privada del Mónaco, un lugar por el que solo había pasado camino de comidas más baratos. Manteles impecables, luz dorada suave, copas que brillaban como si nunca hubieran conocido una huella. Yo lo pagué todo: la comida, el vino, la fianza de la sala. No era extravagancia. Era yo intentando construir un puente que aún creía posible. Mis compañeros llegaron primero, cálidos y parlanchines, de ese tipo de personas que preguntan por tus sueños como si realmente te apoyaran. Mi jefe me estrechó la mano y susurró: «Esta noche es tuya. Disfrútala».
y por un breve instante olvidé el peso que llevaba clavado en el pecho. Entonces entraron mis padres. Los tacones de mi madre resonaron como si fuera la dueña del local. La expresión de mi padre mostraba esa mezcla habitual de indiferencia educada y distancia calculada. Llegaron con las manos vacías. Ni flores, ni tarjeta, ni siquiera un suave «felicidades». Si estaban orgullosos, lo escondieron con la precisión de cirujanos. Aún así, lo recibí con la sonrisa que había practicado durante años. Educada, controlada, esperanzada. Empezaron las presentaciones. Mi jefe, mis profesores, compañeros que de verdad me querían. Los cumplidos llegaron en oleadas fáciles. «Deben de estar increíblemente orgullosos de Clare», dijo un profesor. «Un MBA de Stanford no es algo con lo que uno tropiece». La sonrisa de mi madre se afinó. «Estamos orgullosos de nuestras 2 hijas», respondió con ligereza. «Pero Ashley está salvando vidas en urgencias. Eso sí es un impacto real». Su voz recubrió las palabras con una dulzura que me quemó la piel como veneno. Otro colega intentó reconducir la conversación hacia mí. «Clare llevó todo el equipo de internos el último trimestre. No sé cómo lo hace». Mi padre soltó una risita. Una autentencia. «Es lista. Sí, pero lo que hace Ashley, eso sí es un trabajo con significado». La conversación murió. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Hasta mis compañeros, que apenas conocían la dinámica, notaron cómo bajaba la temperatura. Me obligué a respirar a través de la vergüenza, sonriendo hasta que me dolieron las mejillas. Pero por dentro algo se estaba rompiendo. No solo por lo que decían, sino por darme cuenta del ensayado que parecía, de lo fácil que les resultaba descartarme, como si hubieran estado esperando la oportunidad de volver a dirigir el foco. Entonces mi jefe se levantó para brindar. Suave, reflexivo, del tipo de elogio que nunca esperé escuchar sobre mí. El pecho se me encogió cuando dijo: «Clare es una de las jóvenes consultoras más capaces con las que he trabajado. Está destinada a grandes cosas». Los aplausos me envolvieron y giré hacia mis padres buscando solo una mirada, un destello, una chispa de orgullo. En cambio, mi padre se recostó y murmuró: «Comparado con ser médico, no mide lo mismo». Algo dentro de mí se movió, como una tabla del suelo que por fin cede después de años de presión. Y entonces, en un solo aliento sin esfuerzo, mi madre pronunció la frase que partiría mi mundo en 2. «Sabes, a veces me pregunto por qué Clare se toma todo tan en serio. Ashley nunca provoca este tipo de dramas». Sentí que la sala se inclinaba. Aún no lo sabía, pero estaba a segundos de escuchar las palabras que desharían todo lo que creía que significaba algo. Cuando las palabras llegaron por fin, no llegaron como un grito. Llegaron suaves, casi con indiferencia, como quien comenta el tiempo. «Ojalá nunca hubieras nacido». Durante un latido no las registré. La sala parecía demasiado brillante, demasiado silenciosa, demasiado quieta. Luego el significado se hundió, afilado y frío. Mi madre no estaba solo frustrada o cansada o siendo dramática. Lo decía en serio. Lo dijo con la misma naturalidad con la que pide un café. Un tenedor cayó ruidosamente en algún lugar del extremo de la mesa. Alguien jadeó. Mi garganta se cerró, pero no salió nada. Sentí todos los ojos puestos en mí, esperando ver qué haría la sensata, la callada, la que siempre se lo tragaba todo. En lugar de llorar, simplemente aparté la silla. El roce cortó el silencio como una cuchilla. «Con permiso», logré decir, aunque mi voz parecía de otra persona. No miré a mi madre. No miré a mi padre. Ni siquiera miré a mi jefe, que medio se levantó como para seguirme. Solo salí, los tacones golpeando la madera en golpes irregulares y fuertes. Cuando salí al exterior, la noche de Seattle me envolvió como una cortina. Aire frío atrapando los bordes de mi aliento. Había empezado a llover, no fuerte, justo lo suficiente para difuminar las luces de la ciudad en trazos dorados y azules. Me quedé allí en la acera, con el rumor lejano del tráfico zumbando en mis oídos, y por primera vez en mi vida me sentí completamente desatada. No libre, todavía no. Solo cortada. No lloré. Pensé que lo haría, pero no salió nada. Nada. Solo había un agotamiento adormecido y resonante, uno que llevaba años, quizá décadas, acumulándose. Todos los recuerdos pasaron veloces. Cumpleaños olvidados, felicitaciones sobre el cesto de la ropa, las obligaciones económicas que cargué sin cuestionar. De repente, todo se sintió insoportablemente pesado. Cuando llegué a mi apartamento en Bellevue, la americana estaba húmeda y mis manos temblaban levemente.
Me quité los tacones de una patada. Me senté en el suelo a oscuras y miré la luz parpadeante del router como si pudiera decirme qué hacer a continuación. El móvil vibró. 11 llamadas perdidas de mamá y papá y un solo mensaje. Nos has avergonzado. Espero que estés orgullosa de ti misma. ¿Orgullosa? La palabra se retorció en mi pecho. Orgullo era algo que ellos nunca sintieron por mí, pero que esperaban que yo sintiera por ellos. Algo dentro de mí cedió, no con un chasquido, sino con un cambio silencioso y firme. Abrí la app del banco. 3 transferencias automáticas esperaban en cola. Las facturas de luz de mis padres, la matrícula de Ashley y la parte pendiente de la hipoteca familiar. Por un segundo, mi dedo se quedó suspendido. La versión antigua de mí, la que vivía de obligación, luchó por respirar. Luego pulsé cancelar. 1, 2, 3. Cada confirmación sonó como una cerradura girando. El silencio de mi apartamento cambió. Ya no estaba vacío. Era tranquilo. Al día siguiente, Michael apareció con recipientes de comida para llevar y una botella de vino que fingió no importarle. Pero claramente sí. Solo venía a ver si seguías viva. Bromeó suavemente, saltando por encima del montón de libros junto a la puerta. Volví a sentarme en el suelo, esta vez con él a mi lado. El vapor de la comida subía como un ancla que me devolvía al cuerpo. Creo, dije despacio, que ya está. Se acabó. No me interrumpió. No me dijo que lo reconsiderara. Solo asintió, con los ojos suaves. Ya era hora de que te salvaras a ti misma por una vez. Algo se asentó dentro de mí. Por primera vez, no me estaba ahogando. Estaba emergiendo. Pasaron 3 semanas sin una sola palabra de mis padres. Ni una disculpa, ni una explicación, solo silencio. El tipo de silencio que siempre me habían exigido a mí, solo que ahora les era devuelto lo suficientemente afilado como para cortar. Y, curiosamente, no los echaba de menos. No como se supone que una hija debe echar de menos a sus padres. Echaba de menos la idea de ellos, la versión que seguía intentando inventar para no sentirme sola. Soltar esa ilusión dolió, pero fue limpio. El trabajo se convirtió en mi refugio. El proyecto de reestructuración que me habían asignado se tragaba días enteros, pero no me importaba. Por primera vez, no me estaba vaciando solo para que me ignoraran. La gente escuchaba cuando hablaba. Los clientes aceptaban mi criterio. Mi jefe me entregaba responsabilidad como quien confía en que la puedes llevar, porque confiaba. Y cuando una revista local de negocios pidió destacar el proyecto, dije que sí. No mencioné a mi familia en la entrevista, no hacía falta. La periodista dijo que quería resaltar la resiliencia, como creces cuando el suelo bajo tus pies no deja de moverse. Cuando el artículo salió publicado, mi bandeja se llenó de mensajes de desconocidos, personas que habían tenido padres que solo amaban la versión de ellos que se quedaba pequeña. Sus palabras parecían migas de pan en un camino que no sabía que estaba siguiendo. Pero el silencio nunca es permanente, no en familias como la mía. Un martes por la tarde llegué a casa después de 12 horas de trabajo, agotada, todavía con tacones, la americana deslizándose del hombro, y vi 2 siluetas a través del cristal esmerilado de la puerta de mi apartamento. Por un momento pensé que era un repartidor. Luego oí la voz de mi madre. «Clare, abre la puerta. Sabemos que estás ahí». El estómago se me cayó. No me moví, no porque tuviera miedo, sino porque ya no les debía urgencia. Cuando por fin abrí, entraron en tromba sin esperar invitación, como si mi casa fuera una cosa más que yo mantenía para ellos. Mi padre se apoderó del sofá. Mi madre dio una vuelta y luego me enfrentó con una rabia tensa y quebradiza. «Tenemos que hablar», dijo. «¿Sobre Ashley?» Claro que era sobre Ashley. Siempre lo era. Mi padre juntó las manos con rigidez. Su pasantía terminó de forma inesperada. Hubo recortes. Tiene la matrícula pendiente, y si no se paga, le pedirán que se tome un permiso de programa. No me senté. No parpadeé. Y mi madre estalló. «Necesitamos tu ayuda». La desfachatez cayó como una bofetada. No habían venido a disculparse. No habían venido a preguntar cómo estaba o por qué salí del restaurante o qué habían hecho para provocar una grieta lo bastante grande como para tragarse toda nuestra relación. Habían venido porque querían que volviera a arreglarle la vida a su hija favorita. Cuando no respondí de inmediato, el tono de mi madre se agudizó. «Clare, no seas mezquina. Ashley es tu hermana». Solté una risa corta, amarga, nada divertida. «Pagué su matrícula durante años. Cubrí vuestras facturas, la hipoteca. Me dejé la piel trabajando para que esta familia no se desmoronara.
Y vosotros os plantasteis en ese restaurante y dijisteis que deseabais que nunca hubiera nacido. Mi padre se enderezó. Estábamos enfadados. Montaste un espectáculo. No, dije, acercándome un paso. El espectáculo lo montasteis vosotros. Yo solo salí de él. El aire se volvió más fino entre nosotros. Sentí que algo dentro de mí se asentaba, se solidificaba en claridad. Eres nuestra hija, dijo mi madre, alzando la voz. La familia es la familia. Exhalé un aliento largo y firme. Ya no podéis jugar esa carta. Sus ojos centellearon. Clare, estás siendo irracional. ¿Nos debes? La corté. No debo nada. La cara de mi padre se ensombreció. Te criamos. Negué con la cabeza. No me criasteis. Me exprimisteis. Las palabras impactaron más fuerte de lo que esperaba. Tal vez porque era la primera vez que las decía en voz alta. Mi madre se quedó congelada. La mandíbula de mi padre se tensó. Por primera vez en mi vida, parecían pequeños, como dos personas frente a una verdad que no podían controlar. Caminé hacia la puerta, pero no para irme, sino para abrirla. La abrí de par en par, dejando que la luz del pasillo se derramara dentro. Si hubieran venido a disculparse, dije en voz baja, los habría escuchado. No dijeron nada, ni una palabra. Pero se han venido a pedir más. Miré a cada uno a los ojos, firme e inquebrantable. Esa conversación terminó la noche en que me desheredasteis. Mi madre soltó un bufido, cruzando los brazos. Estás cometiendo un error. Algún día te darás cuenta de que necesitas a tu familia. Y ese fue el cambio definitivo. El momento en que todo dentro de mí se alineó, una claridad tan afilada que parecía respirar por primera vez. Me erguí, más alta que nunca en mi vida, y dije las palabras que nunca imaginé que tendría fuerza para pronunciar. Considérame como si nunca hubiera existido. Viví vuestras vidas como si nunca hubiera habido una hija llamada Clare. Se quedaron inmóviles. Los labios de mi padre se separaron. El rostro de mi madre palideció. Toda la habitación, la tensión, el aire, el espacio entre nosotros se congeló como si alguien hubiera pulsado pausa. Se quedaron en silencio. Y por primera vez, no era yo la que se encogía dentro de ese silencio. Asentí hacia la puerta. Es hora de que os vayáis. Mi madre dudó, buscando algún ángulo, alguna palanca que ya no tenía. Pero no quedaba nada que tomar, nada que controlar. Giró bruscamente. Mi padre la siguió más despacio, como un hombre que se aleja de un incendio que no esperaba que se extendiera. Cuando la puerta se cerró con un clic detrás de ellos, el silencio que llenó el apartamento no estaba vacío. Era mío. En los días siguientes esperé que regresara el dolor, conocido dolor, la culpa, las dudas, el instinto de arreglar lo que no era mío. Pero nunca llegó. En su lugar había una extraña quietud dentro de mí, un silencio que había perseguido toda mi vida sin saberlo. El trabajo avanzó a toda velocidad. Nuestro proyecto cerró con resultados muy por encima de lo previsto. Y cuando el cliente renovó el contrato, mi jefe me apartó con una sonrisa que no había visto dirigida a mí desde la infancia. «Estás lista», dijo, entregándome el contrato de liderazgo por el que había luchado sin darme cuenta. Esta vez no me pregunté si lo merecía. El artículo se hizo viral. Los mensajes llegaron de desconocidos que habían crecido invisibles, como yo, personas que susurraban, «Gracias por haber dicho las palabras que ellos no pudieron». Leer sus historias era como estar en una sala iluminada por rostros que nunca había visto, pero que de alguna forma entendía. Una noche salí al balcón, el skyline de Seattle palpitando suavemente bajo una capa de niebla. Pensé en la niña que pasó años intentando ganarse el amor de personas que se negaban a ofrecerlo libremente. Esa niña ya no estaba. En su lugar había alguien más firme, más callado, pero indudablemente completo. En mi última noche de aquella larga temporada de desmoronamiento, estuve en el balcón con un vaso de agua, dejando que el aire fresco se posara sobre mi piel. Seattle brillaba abajo, un disperso de luces reflejándose en la bahía como si el mundo se estuviera reiniciando en silencio. Por primera vez, no deseaba que mis padres llamaran ni esperaba una disculpa que nunca llegaría. No ensayaba qué les diría si lo hicieran. Solo respiraba, firme, sin prisa, por fin libre. Quizá nunca fui la hija que ellos querían, pero me convertí en la mujer que necesitaba. Y si alguna vez has cargado el peso de una familia que no podía verte, sabe esto, no estás solo. Comparte tu historia en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, pulsa suscribir para no perderte la siguiente.